El cielo estaba en silencio, pero no de esos silencios que relajan, sino de los que pesan. Aún era de madrugada, aunque en estas latitudes nadie distingue bien cuándo empieza o termina el día. Estábamos en el borde del mar Ártico, una franja de hielo negro donde el océano respira lento y profundo, como un animal gigante que duerme bajo una capa de escarcha. Frente a mí, 6 cazadores inuit preparaban algo que, hasta ese momento, yo solo había escuchado en historias. Una expedición para cazar una ballena, con lanzas. No de metal, no de carbono. Lanzas hechas de hueso. Literalmente, armas moldeadas a partir de los restos de otros animales cazados años atrás. Kovic, el líder del grupo, levantó una de ellas. Medía casi 2 metros. Recta, pulida por generaciones de manos. El extremo era una punta afilada, curva, no hecha para atravesar como una bala, sino para enganchar, para sujetar. La cuerda que la acompañaba estaba tejida a mano con tendones secos de caribú, resistente como el acero, silenciosa como el hielo. Cada cazador llevaba una, atada al cinturón, junto con pieles gruesas, botas impermeables y una expresión en el rostro que no había visto en ningún otro sitio, una mezcla de concentración absoluta y respeto milenario. Habían pasado casi 3 días preparando esta caza, no porque la ballena se dejara ver fácilmente, sino porque en esta parte del mundo el mar es impredecible. A veces se abre como un espejo, a veces se cierra como una trampa. Hoy, según los ancianos del pueblo, el mar estaba dispuesto a hablar. Y si estaba dispuesto a hablar, quizá estaría dispuesto a entregar una ballena. Aput, el más joven, me explicó en voz baja que solo en ciertas épocas del año el hielo se quiebra lo suficiente para permitir el paso de estos gigantes. Pero no hay margen de error, me dijo. Una lanza mal lanzada puede costar una vida. Una cuerda mal asegurada puede arrastrar un trineo entero al fondo. Mientras hablaba, miré sus manos. Estaban abiertas, fuertes, curtidas, y sin embargo, temblaban levemente. No de miedo, de memoria. Porque aquí la caza no es solo alimento, es herencia, es rito, es prueba. La ballena no es solo carne y grasa, es historia. Esa mañana nos subimos a los trineos antes de que la luz ganara altura. 5 perros por equipo, atados con precisión matemática. Avanzamos hacia el este, hacia una zona del hielo donde el sonar de los ancianos, hecho con tambores, golpes y espera, indicaba que algo se movía bajo la superficie. A medida que nos alejábamos de la costa, el silencio se volvía más denso. Incluso los perros dejaban de ladrar. Era como si todos, hombres y animales, supieran que nos acercábamos a una frontera invisible. Y entonces lo vimos. Un orificio en el hielo. Un agujero que no había sido hecho por manos humanas. Vapor saliendo. Agua goteando. Y muy cerca, una sombra descomunal moviéndose con una lentitud que te paraliza, no por el peligro, sino por el asombro. Kovic no dijo nada. Solo levantó la lanza. Aput se agachó. Los perros se sentaron en absoluto silencio. La caza acababa de comenzar. El agujero en el hielo era un círculo perfecto, de unos 2 metros de diámetro. El vapor que salía de él no era denso, pero sí constante, como un suspiro cálido en medio del paisaje congelado. No hacía falta que nadie dijera nada. Todos sabíamos lo que significaba. Esa columna de vapor era el aliento de la ballena. No de cualquier ballena. Las belugas no dejan ese tipo de señal. Los narvales aparecen más al norte. Esa respiración era más grave, más profunda. Solo podía venir de una ballena boreal, gigante, sigilosa, capaz de pesar más de 70 toneladas. Y justo ahora, estaba justo debajo de nuestros pies. Ningún cazador se movía. Kovic permanecía de pie con la lanza sujeta en diagonal, como si el más leve giro pudiera marcar la diferencia entre la vida y el desastre. Aput sostenía la cuerda de repuesto entre sus manos, los ojos fijos en el agujero.
El resto del grupo formaba un semicírculo silencioso alrededor de la apertura. Desde donde estaba, solo podía ver un movimiento turbio bajo la superficie, como si un globo oscuro flotara en cámara lenta, acercándose a ese orificio para tomar aire. Todo era cuestión de tiempo. Nadie lanza la lanza sin permiso. No es solo esperar el momento correcto para atacar. Es reconocer el ritmo de la ballena, su forma de moverse, su silencio. Tienen una respiración lenta, pausada, y solo emergen por segundos. Si no estás listo, si fallas, no vuelven a salir por el mismo punto. Cambian de dirección, se hunden, desaparecen durante horas. Y si eso pasa, el esfuerzo de toda la comunidad se pierde. La tensión en el aire era espesa. La temperatura caía por debajo de los -40 grados Celsius, pero el frío ya no se sentía. Todo el cuerpo estaba concentrado en la imagen delante nuestro. El vapor subía de nuevo, más fuerte, y entonces una parte del lomo de la ballena rompió la superficie. Fue un movimiento lento, casi elegante, como si el hielo se abriera para darle paso. No se oía nada, ni un chapoteo, ni un gruñido. Solo ese sonido grave, húmedo, del cuerpo desplazando el agua. Kovic bajó las rodillas sin dejar de mirar. Apud hizo lo mismo. Yo sentí mi corazón golpear con tanta fuerza que pensé que la ballena lo escucharía. Kovic levantó el brazo, no como quien va a lanzar una jabalina, sino como quien realiza un gesto aprendido desde niño. El brazo recto, la lanza apuntando no al centro del agujero, sino un poco más allá. Apuntaba no al cuerpo, sino al momento. Entonces, sin previo aviso, la ballena volvió a subir. Esta vez, parte de su cabeza emergió por el borde del hielo. El grupo no se movió, pero Kovic, en una fracción de segundo, lanzó. La lanza voló con una precisión que no parecía humana. No giró, no cayó en curva. Voló recta, como si el aire mismo la llevara. El impacto no fue ruidoso. Fue un golpe sordo, firme, profundo. El sonido del hueso entrando en carne densa. Y al instante siguiente, el hielo tembló. La cuerda tiró con una violencia que casi arrastra a Apud. Pero él ya estaba preparado. Se tiró hacia atrás, clavó los talones y comenzó a envolver la cuerda en la base del trineo. Los otros cazadores corrieron a asegurar los extremos, amarrando nudos que habían repetido cientos de veces en su vida, pero que en ese momento debían salir perfectos. Porque ahora comenzaba la segunda parte de la caza: resistir. La ballena, herida pero viva, comenzó a moverse bajo el hielo, no hacia abajo, no para escapar, sino en círculos, en un patrón extraño que solo los más viejos del grupo parecían entender. El hielo comenzó a sonar como madera agrietándose bajo presión, un crujido aquí, otro allá, pequeños fragmentos desprendiéndose de la orilla. El mar estaba despertando. El hielo crujía, no de forma caótica, sino con un patrón que resultaba aún más inquietante. Era como si algo en las profundidades del mar estuviera empujando lentamente desde abajo, tanteando, calculando. Cada crujido no era simplemente una advertencia estructural, era casi una respuesta. El golpe de la lanza había marcado el inicio de un pulso, una especie de conversación brutal entre la ballena herida y el hielo que la contenía. Las tensiones bajo la superficie ya no eran invisibles. El hielo, aunque aún entero, tenía grietas capilares que se abrían como ramas congeladas, trazando líneas finas que se alejaban del agujero hacia todas las direcciones, como si la tierra misma dudara si quería seguir sosteniéndonos. Apud se inclinaba hacia atrás con todo el peso de su cuerpo, sujetando la cuerda que ahora vibraba con vida propia. No era un tirón constante, sino una serie de sacudidas impredecibles, como si la ballena cambiara de dirección bajo el agua sin respetar la lógica del espacio. Kovic gritó algo corto, seco, y dos de los otros cazadores comenzaron a reforzar los nudos con correas de cuero y ganchos de hueso que se clavaban directamente en bloques de hielo compactado. No había margen para error. Si uno solo de esos amarres fallaba, la cuerda completa podría salir disparada, cortar carne, romper hueso, llevarse un cuerpo entero al mar.
El trineo servía como ancla, pero incluso su peso, cargado con herramientas, pieles y madera endurecida, comenzaba a desplazarse lentamente, como si el hielo ya no fuera capaz de resistir la fuerza que tiraba desde abajo. No había gritos de pánico, solo movimientos rápidos y ordenados. Todos sabían lo que estaba en juego. Una ballena boreal no solo alimenta a una familia, alimenta a todo un poblado. Su carne, su grasa, sus huesos, su piel. Todo tiene valor. Todo se usa. No es solo caza, es supervivencia. Y cuando una ballena aparece, cuando se deja atrapar, no se puede dejar escapar, porque no sabes cuándo vendrá la próxima. El animal giraba bajo el agua y cada vuelta se sentía. El hielo resonaba como una caja de tambor. No se veía, pero se sentía. El peso inmenso de un cuerpo que se niega a morir, que no lucha por rabia, sino por instinto. Kovic se acercó a uno de los extremos de la cuerda, sacó otra lanza de hueso, más corta, y la preparó para el siguiente movimiento. No era un disparo al azar, era una táctica antigua. Se necesitaban al menos 2 impactos profundos para frenar una ballena de ese tamaño. El primero aseguraba el contacto, el segundo detenía el corazón, o al menos debilitaba el músculo suficiente para que no se sumergiera. Pero eso requería que el animal volviera a salir. Y eso nadie podía predecirlo. El grupo se reacomodó alrededor del agujero. Ahora no estaban observando pasivamente. Estaban esperando. La tensión era total. El vapor ya no salía. El orificio estaba quieto. La cuerda seguía tensa, pero el tirón había cambiado de tono. Ya no era violento. Era denso, constante, como si la ballena simplemente se hubiera quedado suspendida en un punto, a pocos metros bajo nuestros pies, decidiendo qué hacer a continuación. Y esa pausa era más peligrosa que cualquier embestida, porque cuando un animal así deja de luchar, suele ser justo antes del último estallido. Kovic levantó la lanza corta y dio un paso adelante. La superficie, quieta durante casi un minuto completo, estalló sin aviso. Un chorro de agua a presión, mezcla de vapor y espuma, golpeó el aire con un silbido profundo. El agujero se ensanchó en milésimas de segundo y la cabeza de la ballena emergió con una fuerza monstruosa, levantando fragmentos de hielo que salieron disparados como cuchillas en todas direcciones. Kovic no dudó, lanzó. Y esta vez, el silencio posterior fue absoluto. El segundo impacto no hizo el mismo ruido que el primero. Fue más sordo, más pesado, como si la lanza no atravesara carne sino historia. El cuerpo de la ballena se arqueó apenas sobre el agujero, mostrando parte del lomo y de una aleta. Por un segundo, un solo segundo, todos vimos la escala real del animal. Era colosal, una montaña que respiraba, que se agitaba bajo el hielo con la lentitud y la fuerza de algo que conoce el fondo del mundo. Pero lo más impactante no fue su tamaño, fue la mirada. Porque sí, por un instante, el ojo del animal quedó por encima de la superficie. Un ojo oscuro, brillante, inmenso, pero completamente quieto. No había rabia, no había miedo. Solo una especie de aceptación imposible de explicar con palabras, como si supiera que su tiempo allí había terminado. Apud tensó la cuerda. El trineo retrocedió unos centímetros. El hielo crujió como si gritara en protesta. El resto del grupo se movilizó con precisión absoluta. Uno de ellos sacó una especie de gancho largo hecho de madera curvada y punta de asta, con el que trató de enganchar una de las aletas para girar el cuerpo. No para arrastrarlo, aún no. Eso vendría después. Ahora había que comprobar si la ballena seguía viva, porque si lo estaba, aún podía sumergirse, y si se hundía, todo habría sido en vano. Durante más de un minuto no se oyó nada, solo el resuello de los hombres, el viento leve que comenzaba a soplar desde el norte y el sonido constante del agua saliendo a borbotones por los bordes del agujero. La cabeza de la ballena ya no se movía, el lomo tampoco, pero nadie se atrevía a declarar victoria. En el Ártico, el mar es paciente y cruel. A veces te deja creer que has ganado
para luego recordarte que no dominas nada. Kovic dio una vuelta completa alrededor del agujero, examinando cada grieta, cada señal en la nieve, como si leyera un idioma secreto que solo los cazadores más viejos conocen. Luego se arrodilló frente al animal, colocó una mano sobre el hielo, justo al borde donde terminaba la herida, y permaneció así, inmóvil, con los ojos cerrados. No parecía rezar, pero tampoco observaba. Era más bien como si escuchara algo que los demás no oíamos. La cuerda seguía tensa, pero no vibraba. El cuerpo no descendía ni ascendía. Estaba ahí, entre dos mundos, como suspendido. Apud le imitó. Se acercó con respeto y tocó también la superficie. Yo me quedé quieto, sin atreverme a romper el silencio. No porque estuviera prohibido, sino porque algo dentro de mí entendía que este momento no era mío. Era un instante sagrado. El momento entre la vida y la muerte, entre el hielo y el agua, entre lo visible y lo invisible. Y entonces, sin aviso, Kovic abrió los ojos y habló. Una sola palabra. Una palabra en Inuktitut que no entendí, pero que Apud sí. Porque al oírla, bajó la cabeza y exhaló. La ballena estaba muerta. Pero aún no era nuestra. Porque ahora venía la parte más difícil, sacarla del hielo antes de que se hundiera para siempre. El momento en que se confirma la muerte de una ballena no es de celebración. No hay vítores, ni gritos, ni palmaditas en la espalda. Lo que reina es un respeto profundo, antiguo, el tipo de silencio que se transmite por generaciones. Porque para los inuit, la caza no es conquista, es acuerdo, y la muerte de un animal así, tan grande, tan sabio en sus movimientos, no es una victoria, es una responsabilidad. Ahora había que actuar rápido. Si no lográbamos asegurar su cuerpo al hielo firme antes de que se hundiera por el peso de su masa, la naturaleza simplemente se lo tragaría de nuevo. Y todo el esfuerzo, todo el riesgo, todas las decisiones tomadas bajo ese cielo helado, quedarían en nada. Kovic fue el primero en moverse. Sacó de su trineo una cuerda más gruesa, trenzada a mano con fibras endurecidas por sal y viento. Apud y los otros 4 hombres comenzaron a preparar un sistema de anclaje que parecía más ritual que mecánico. Colocaron ganchos de hueso reforzado a ambos lados del agujero, cavando ligeramente para asegurar los soportes al hielo más firme. La cuerda principal se pasó bajo el cuerpo del animal usando un gancho largo con doble cabeza. No era fácil. El cuerpo ya comenzaba a hundirse ligeramente, apenas perceptible al ojo, pero claro para quien sabe leer el mar. Había que mover con coordinación absoluta. Uno de los cazadores se tumbó sobre el vientre, medio cuerpo dentro del agua, sujetando el gancho con fuerza mientras el resto tiraba desde los costados. Yo observaba desde atrás, sintiendo que lo que hacían no tenía nada de improvisado. Cada paso, cada nudo, cada movimiento había sido practicado muchas veces en otras cacerías, aunque ninguna es igual. Siempre cambia algo. El hielo, la corriente, el viento, el humor del mar. Pero lo que no cambia es el instinto compartido por quienes han convivido con estos animales durante milenios. Las sogas empezaron a tensarse en paralelo. El hielo protestó con sonidos graves. El cuerpo de la ballena, ya sin fuerza, comenzó a moverse lentamente, con una resistencia que parecía infinita. Tirar de ella era como arrastrar una casa sobre una pista mojada, pero aún así, centímetro a centímetro, los inuit la hacían avanzar. Uno de los perros, inquieto por el esfuerzo, ladró hacia el mar, pero Apud le lanzó una mirada que bastó para que se callara. Nadie quería más sonido del necesario, porque aún con el animal muerto, cualquier vibración, cualquier fractura inesperada, podía quebrar el borde del hielo y perderlo todo. Durante más de 1 hora se repitió la misma coreografía: tirar, ajustar, reforzar, descansar, volver a tirar. A mí me tocó sostener una cuerda de seguridad, y aunque mi peso no comparaba al de ellos, lo sentí. La tensión no era solo física,
era emocional. Cada tirón era una historia de invierno. Cada nudo era una frase en un idioma antiguo. Cada sudor bajo el viento helado, una ofrenda. El cuerpo de la ballena estaba a medio salir. Ya podíamos ver la forma completa de su cabeza, las cicatrices que surcaban su piel, las barbas que colgaban como un velo de mar antiguo. Y sin embargo, aún no era suficiente. Porque justo cuando creímos que la situación estaba bajo control, ocurrió algo que ningún inuit puede evitar, pero todos temen. El hielo más cercano al agujero, ese que parecía firme, comenzó a agrietarse. Lento, sí, pero claro, y esta vez hacia donde estaba el trineo principal. Las primeras grietas no se oyen, se sienten. Son como un hormigueo en la planta de los pies, un cambio en la textura del suelo que no debería estar ahí. Luego vienen los sonidos, cortos, agudos, como pequeños látigos estallando bajo el hielo. El trineo principal, donde estaban sujetas dos de las cuerdas más importantes, comenzó a inclinarse hacia el agujero con una lentitud que solo aumentaba el pánico. Nadie gritó, nadie corrió. Pero todos se movieron al mismo tiempo, como si compartieran un instinto animal que los hubiese entrenado para este momento desde que nacieron. Kovic lanzó una orden breve y seca, mientras Apud saltaba hacia el trineo con una herramienta curva hecha de asta de reno. La clavó en el suelo, con la furia de quien sabe que segundos de duda pueden costar la caza entera. Uno de los cazadores arrojó una estaca de anclaje en otra dirección, mientras otro corría a descargar peso del trineo. El objetivo era claro: redistribuir tensión y aliviar presión sobre el hielo quebrado antes de que se formara una fractura definitiva. Yo me quedé helado, no por el frío, sino porque por primera vez entendí que todo podía terminar ahí mismo, que después de horas de caza, de trabajo, de lucha contra un animal que ya estaba muerto, podíamos perderlo todo en cuestión de segundos si el hielo decidía romperse. Porque aquí, en el Ártico, tú no decides, decide el hielo. Apud me gritó algo. No entendí las palabras, pero entendí el gesto. Me señalaba la cuerda lateral que yo sostenía, indicando que debía aflojarla un poco. Hice lo que pude. Mis dedos estaban rígidos, y la cuerda mojada comenzaba a congelarse contra mi guante. El viento subió de repente, silbando desde el norte con un tono que no habíamos sentido en toda la mañana. Las nubes se movían rápido, y eso era mala señal. Cuando el cielo cambia de ritmo, es porque el hielo también lo hará. Pero la ballena no esperaría. Su cuerpo ya estaba medio fuera, pesado, inmóvil, y comenzaba a formar una ligera capa de escarcha sobre el lomo, como si el mismo hielo quisiera recuperarla. Kovic se arrodilló junto a ella, no para rendirse, sino para aplicar la última técnica, la más arriesgada: el trenzado cruzado. Es un sistema en el que tres cuerdas se entrelazan por debajo del cuerpo, desde un lateral hasta el otro, generando una suerte de camilla que distribuye el peso y permite arrastrar la masa entera sin aplicar toda la tensión sobre un solo punto. El problema es que requiere meterse bajo el cuerpo parcialmente, lo que implica riesgo directo de caída o aplastamiento si algo sale mal. Y aún así, lo hicieron, sin hablar, sin discutir, solo actuando. Kovic fue el primero. Deslizó el gancho por debajo del vientre del animal, pasó la cuerda a través del agua helada y del otro lado uno de los jóvenes la recogió y tiró con fuerza. Luego repitieron el movimiento, 1, 2, 3 veces. En minutos, el trenzado estaba hecho. El nuevo sistema redistribuyó el peso y las grietas del hielo. Se detuvieron. No desaparecieron, pero dejaron de avanzar. Como si el hielo, por ahora, aceptara el trato. La ballena seguía ahí, más cerca de nosotros que del mar. Pero aún no era nuestra, porque el viento estaba cambiando y con él algo más se acercaba. El aire cambió de dirección como una puerta que se cierra sola en una casa vacía. No fue un giro sutil ni una brisa leve. Fue un golpe seco de viento helado que llegó desde el noreste, trayendo consigo una presión nueva, un olor diferente, una electricidad en el ambiente que hizo que incluso los perros dejaran de moverse. El cielo,
que hasta ese momento había permanecido como un techo gris y plano, empezó a tornarse más pesado, más bajo, como si quisiera aplastarnos, y el mar, aún oculto bajo el hielo, pareció gemir desde abajo. Kovic alzó la mirada sin decir nada. Apud lo imitó, y entonces ambos se miraron con ese tipo de entendimiento silencioso que solo los que han vivido decenas de inviernos comparten. No era solo una racha de viento, era el anuncio de un frente polar. Y cuando ese tipo de viento sopla sobre el hielo roto, no hay mucho margen de maniobra. Sin esperar una palabra más, el grupo entero comenzó a moverse. Lo que hasta hace un minuto era un ritual cuidadoso, ahora se transformaba en una operación de rescate. La ballena, trenzada con cuerdas, aún estaba medio sumergida. No podíamos dejarla, no por orgullo, no por terquedad, sino porque representaba semanas de alimento, grasa para lámparas, huesos para herramientas, piel para ropa. La perdíamos y no solo era un fracaso. Era hambre, era frío, era volver con las manos vacías a una comunidad que ya esperaba. El sonido del viento se intensificó. Silbaba entre las grietas como si alguien invisible estuviera soplando con furia a través de los dedos. El hielo comenzó a vibrar de nuevo, no por la presión del peso, sino por la resonancia del aire. Kovic gritó una orden, clara pero sin pánico, y todos nos posicionamos a los lados del cuerpo de la ballena. Tiraríamos ahora con todo, con fuerza, sin pausas, como si el hielo ya estuviera rompiéndose bajo nuestros pies. Y tiramos como si el mundo dependiera de ello. Cada paso hacia atrás era una batalla. La cuerda cortaba la piel a través de los guantes, el aire nos golpeaba el rostro con cristales de escarcha, y el cuerpo de la ballena ofrecía resistencia incluso en la muerte. Pero avanzábamos, centímetro a centímetro, metro a metro, hasta que su cabeza quedó totalmente fuera del agujero y el cuerpo se arrastraba ya sin necesidad de flotar. Apud gritó algo que no entendí, pero lo acompañó con una sonrisa rota, mezcla de esfuerzo y alivio. Y entonces, como si el mar se diera cuenta de lo que estábamos logrando, se oyó un crujido profundo. No como los anteriores. Este fue más grave, más lento, más definitivo. Miramos hacia atrás y vimos cómo la grieta más lejana, esa que parecía estable, empezaba a abrirse hacia nosotros, no en línea recta, sino en curva, como una mano gigante que venía a cerrarse sobre la presa. No había opción, no había tiempo. ¡Ahora!, gritó Kovic. El grito de Kovic no fue una orden más, fue la señal de ruptura, el punto donde la caza dejaba de ser una maniobra milenaria para transformarse en una carrera desesperada contra el tiempo. ¡Ahora!, gritó, y no era para que tiráramos con más fuerza, sino para que lo diéramos todo, sin reservas, sin plan B, porque el hielo había tomado una decisión, y no nos iba a esperar. La grieta avanzaba por el costado izquierdo, no en línea recta, sino en espiral, como si el hielo decidiera tragarnos desde un ángulo que ninguno había previsto. Era un quiebre inteligente, casi instintivo, como si el mismo mar supiera dónde golpear para cortar nuestra salida. El sonido era escalofriante, un estallido grave, sordo, con chasquidos secos que se abrían paso por debajo de la nieve como si rasgaran papel mojado. No hacía falta ver la ruptura completa para saber lo que venía. Bastaba con sentir cómo el suelo se volvía elástico bajo nuestras botas, cómo la tensión de las cuerdas cambiaba de dirección, cómo el viento empezaba a traer no solo frío, sino pánico. Y aún así, tiramos. El cuerpo de la ballena ya no era flotante. Se arrastraba completamente sobre el hielo, pesando lo que pesa una historia congelada durante siglos. El trenzado que habíamos hecho funcionaba, pero ahora la fricción era brutal. Cada metro ganado costaba heridas en las palmas, músculos temblando, aliento que salía como vapor de locomotora rota. Los perros, atados al segundo trineo, tiraban también.
no porque entendieran el peligro, sino porque sentían la energía de sus dueños, la urgencia en sus voces, el ritmo acelerado de los movimientos. La grieta izquierda llegó al primer anclaje y lo quebró. El gancho de hueso saltó en el aire como una trampa rota, y el hielo allí se abrió formando una cuenca de agua oscura que avanzaba a paso firme hacia el agujero original. Una piscina emergente de muerte líquida, gélida y definitiva. Apud gritó algo que sonó como una oración y corrió a reforzar el lado opuesto, mientras Kovic daba la orden de redirigir todo el peso hacia el flanco derecho. Ya no se trataba de sacar a la ballena entera, se trataba de salvar lo que se pudiera. Tiramos como si el hielo fuera a romperse bajo nuestros pies en cualquier momento, porque probablemente lo haría. Los trineos rechinaban, los nudos se tensaban al punto del desgarro, y cada vez que uno de los perros resbalaba, lo recuperábamos como si fuera parte de nosotros. El aire se llenó de sonidos que no deberían ir juntos. El susurro del viento, el jadeo de los hombres, el gemido del hielo, el roce grave de la carne de ballena siendo arrastrada sobre una superficie que amenazaba con no aguantarla. Entonces ocurrió algo inesperado. Una segunda grieta surgió, no desde el agujero, sino desde el lado opuesto, el lado donde estaba nuestro punto de salida. Una línea recta, perfecta, avanzando hacia el segundo trineo. No hacía ruido, solo cortaba, silenciosa, implacable, como si el hielo quisiera separarnos de la tierra firme, obligarnos a elegir entre lo que arrastrábamos y la posibilidad de volver. Nadie se detuvo. Kovic gritó una segunda vez. No con pánico, sino con una furia que nunca le había escuchado. Era un grito más antiguo que él mismo, cargado con todos los inviernos de sus antepasados. Un rugido que le arrancó el alma a ese momento. Los perros tiraron como si fueran lobos. Apud se lanzó de rodillas para sostener un nudo que comenzaba a romperse. Uno de los cazadores clavó su cuchillo en el hielo para anclar su cuerpo mientras sostenía la cuerda principal. La ballena se movió, 2 metros más, luego 3. Estaba casi fuera, casi, pero el hielo estaba decidiendo si ese casi era suficiente. El hielo ya no era suelo. Era un animal herido, respirando con violencia bajo nuestros pies, gruñendo desde las entrañas del mar. Cada paso, cada tirón, cada movimiento hacía que todo a nuestro alrededor vibrara como la cuerda de un tambor a punto de romperse. Y ahí estábamos, los 7, aferrados a una cuerda que no era solo cuerda, era puente, era promesa, era lo único que separaba el triunfo absoluto de una derrota que no perdona. La segunda grieta se acercaba al trineo trasero como si tuviera intención. No era una fractura natural, era una advertencia. La línea avanzaba firme, partiendo en 2 la zona más segura, y justo antes de tocar la base donde reposaban las herramientas, cambió de dirección. Lo que hizo entonces, no lo olvidaré nunca. Giró, una curva perfecta, envolvente, y siguió hacia nosotros, cerrando el círculo, como si el hielo quisiera formar un anillo a nuestro alrededor. Una trampa, un perímetro que nos contenía y al mismo tiempo nos aislaba. «¡No va a aguantar!», gritó uno de los jóvenes, la voz rota por el viento. Pero Kovic no respondió, solo clavó los pies, bajó el cuerpo y volvió a tirar. Ya no se trataba de la ballena, se trataba de no soltar, aunque el hielo se partiera, aunque el mar se abriera, aunque todo se hundiera. Apud gritó algo en inuktitut que sonó como una plegaria, pero nadie soltó las cuerdas. El cuerpo del animal estaba ahora casi por completo fuera del agujero. Solo la parte trasera quedaba apoyada en el borde resbaloso. La cabeza, el torso, las aletas, ya estaban sobre hielo firme. Pero esa última porción era como un ancla. Si no salía del todo, el cuerpo podía rotar y caer hacia atrás. Un giro de gravedad, una ruleta letal. El viento se convirtió en un silbido continuo. El cielo empezó a oscurecer, no por la hora, sino por las nubes gruesas que llegaban en oleadas como bandadas sin forma. Nieblas bajas comenzaron a escupir copos finos, casi cristalizados, que no caían, cortaban.
Mis mejillas ardían y no era miedo. Era el hielo comenzando a hablar en otro idioma. Kovic hizo un gesto con el brazo, una señal que apenas entendí, pero que activó al resto como si fueran una solamente. De inmediato, dos se movieron al costado derecho, reforzaron el cruce de cuerdas y empezaron a tirar en un ángulo diferente, como si quisieran levantar el cuerpo, no solo arrastrarlo. Apud y el joven sujetaron la cuerda desde el lado opuesto y empezaron a jalar hacia arriba, creando una tensión cruzada. Una especie de palanca invisible, usando solo fuerza humana, hielo que crujía y músculo tenso. El cuerpo de la ballena dio un tirón seco, un sonido casi visceral, como carne despegándose de la escarcha. Y en ese momento lo entendí. Estaban levantándola justo antes de que el hielo debajo del agujero se partiera. Era una maniobra que solo se puede hacer una vez. Si fallaba, todo se iba. Y entonces el hielo se quebró. No a lo lejos, no en los costados. Se abrió justo en el borde, bajo la cola del animal. El crujido fue seco, grave, profundo, como un lamento arrancado directamente del estómago del mundo. El hielo bajo la parte trasera de la ballena se abrió de forma repentina, como si alguien hubiera golpeado una campana enterrada bajo nuestros pies. No fue una grieta más. Fue un colapso. La sección sobre la que aún reposaba el peso muerto del animal se partió como una hoja de vidrio mal puesta, y una plancha del tamaño de una lancha salió disparada hacia abajo. Agua oscura, violenta, subió como un puño desde el mar y salpicó a todos los que estaban cerca. Kovic cayó de rodillas. Apud perdió el equilibrio y resbaló medio metro hacia el borde del nuevo agujero. Solo logró frenarse clavando el codo contra el hielo y aferrándose con una mano al nudo más cercano. La ballena inmensa giró con un movimiento lento pero definitivo. Su cola comenzó a hundirse de nuevo, tragada por el vacío que el hielo había dejado al colapsar. Era como ver cómo un titán agonizante era arrastrado al fondo de un abismo que no perdona. Todo el esfuerzo, las cuerdas, los amarres, el sistema de trenzado, estaban al límite. La tensión de la soga era tal que el hielo donde estábamos parados vibraba como si estuviera a punto de explotar en 1000 fragmentos. ¡No suelten!, rugió Kovic con voz de trueno, la cara roja por el viento, por el esfuerzo, por algo que se parecía mucho al dolor de perder algo sagrado. Apud, temblando, gritó algo más, y el joven inuit, que estaba junto a él, metió el brazo entero en el agua helada para sujetar el último gancho. Nadie hablaba ahora, solo actuaban. Instinto puro. Los músculos temblaban, las manos ardían, las cuerdas cortaban la piel aún a través del cuero. El hielo respondía con gemidos prolongados, como si ya no soportara más. Y sin embargo, no cedía, porque la tensión ahora no solo venía del mar, venía de ellos. La ballena estaba en el filo entre los dos mundos. Un tercio de su cuerpo, ya sobre hielo firme. Otro tercio, suspendido en el aire, apoyado en la cuerda. El último, sumergido. Parecía flotar, pero no flotaba. Parecía ceder, pero no lo hacía. Era el equilibrio imposible entre fuerza y fe. Kovic soltó un grito en inuktitut, una palabra que no se traduce, pero que sonó como una declaración. La cuerda fue amarrada al segundo trineo, más estable. Los perros, sin necesidad de órdenes, tensaron la línea. Apud y el joven se colocaron detrás, reforzaron la tracción. El resto se alineó en una fila, como si fueran uno solo. ¡1, 2, tira!, gritó Kovic. Y todos jalamos. No como cazadores, no como hombres, como pueblo, como historia, como si del otro lado no estuviera una ballena, sino el alma misma del invierno. La cuerda vibró, gimió, y luego algo cedió. Pero no fue el hielo. No fue el hielo lo que cedió. Tampoco fue la cuerda, fue el cuerpo de la ballena. En el preciso instante en que todos los inuit, los perros, incluso yo, dimos el último tirón,
Hubo un sonido diferente, algo sordo, húmedo, como una piel antigua que se separa de la nieve. Y entonces, con una lentitud irreal, como si el tiempo hubiera decidido moverse a la mitad de su velocidad habitual, la ballena giró sobre sí misma, saliendo de su propio peso. La parte trasera se elevó apenas unos centímetros, lo justo para liberar el último segmento sumergido. No fue un salto, ni un tirón violento. Fue una rendición. El hielo chirrió de nuevo, pero esta vez aguantó. Todo el cuerpo quedó finalmente sobre la superficie firme. Escarchado, imponente, como una montaña de carne, grasa, hueso y leyenda. Nadie gritó. Nadie alzó los brazos. Solo se quedaron mirando, respirando fuerte, jadeando con la satisfacción muda de quien ha hecho algo que no se puede contar sin restarle verdad. Apud se dejó caer sobre la nieve, con los brazos abiertos, mirando al cielo. Kovic dio unos pasos hacia atrás, se quitó los guantes y colocó ambas manos sobre el lomo aún tibio del animal. Cerró los ojos, como si hablara con él, y luego dijo unas palabras que no entendí, pero que sentí. Era un agradecimiento, no a la caza, a la vida. El silencio se instaló por un momento largo, un momento que parecía no querer terminar nunca. Luego, muy lentamente, comenzaron las tareas que nadie ve en los documentales. Amarrar bien el cuerpo, reorganizar los trineos, reubicar el equipo, asegurar las cuerdas, pero cada movimiento era distinto ahora. Más lento, más pesado, sí, pero también más sagrado. No era solo trabajo, era parte del ritual, de devolver el respeto, de no olvidar lo que cuesta vivir en un lugar donde el mar te da, pero también te observa. Yo no podía dejar de mirar al animal. Su cuerpo era una mezcla de formas imposibles, de texturas suaves y duras, de heridas recientes y cicatrices viejas. Parecía un mapa del océano, una criatura que había recorrido mundos que nunca conocería. Y ahora estaba allí, entre nosotros, no como trofeo, como sacrificio. Kovic se acercó a mí. Me miró con los ojos helados y serenos. No fue suerte, me dijo. Fue permiso. Me quedé helado. Esa frase me atravesó como el viento ártico. Porque en este mundo, los inuit no cazan por instinto o por hambre solamente. Cazan porque saben que todo aquí tiene un equilibrio, una conversación antigua entre el hombre y lo salvaje. Y hoy, la ballena había dicho sí. Pero aún no estábamos seguros del regreso, porque con una tormenta acercándose y una carga tan valiosa arrastrando los trineos, el viaje de vuelta sería otra historia. La ballena estaba fuera del mar, sobre el hielo, su cuerpo completo anclado a los trineos. Y sin embargo, la sensación no era de alivio total. Era más parecida a esa pausa tensa entre dos batallas. Porque cuando estás a más de 20 kilómetros de la costa, sobre una capa de hielo que ha comenzado a fracturarse, cargando un animal que pesa toneladas, lo que sigue no es regreso, es resistencia. El viento no dio tregua. La tormenta que anunciaba su llegada desde hacía horas, finalmente comenzó a manifestarse con copos gruesos, cortantes, empujados en ráfagas por el aire del norte. Kovic revisó una vez más cada nudo, cada cuerda, cada trineo. Apud alimentó rápidamente a los perros con trozos de grasa seca, una dosis energética para lo que estaba por venir. Nadie hablaba demasiado. Solo miradas, asentimientos y una concentración que parecía casi mística. Yo ayudaba como podía, aunque sabía que aún era más espectador que parte del engranaje. Pero incluso como espectador, comprendí algo crucial. La caza de una ballena no termina cuando el animal muere, ni cuando lo sacan del agua. Termina cuando todo su cuerpo llega al poblado. Hasta entonces, cada segundo puede convertir la victoria en tragedia. La primera hora de regreso fue la más dura. El viento lateral golpeaba los trineos con furia, empujando contra la dirección en la que avanzábamos. El hielo crujía bajo el peso, aunque el camino era técnicamente más firme. Las grietas se habían quedado atrás, sí,
Pero el frío, el verdadero, el que entra por la espalda y perfora la médula, apenas comenzaba. La temperatura cayó en picado. Mis pestañas se congelaban. Mis labios se partieron. Y aún así, los inuit no disminuían el ritmo. En un punto, Aput se acercó a mí y me pasó un trozo de carne cruda, aún congelado, envuelto en un paño. Lo miré sin entender y él solo dijo: «Come, el frío roba más que el hambre». Y tenía razón. Mientras los perros tiraban con fuerza renovada y los trineos se deslizaban con dificultad, sentí algo en el aire que no era físico. Era un respeto, casi un pacto invisible. Cada paso sobre el hielo era una negociación con la naturaleza. Cada metro recorrido era una deuda pagada. Porque el mar te da, sí, pero también te pide algo a cambio. Y si no estás dispuesto a darlo, mejor ni salgas. 5 horas después, cuando la luz apenas comenzaba a insinuarse entre las nubes, divisamos la primera señal del asentamiento. Una columna de humo, lejana, sutil. Luego, las siluetas de las casas cubiertas de nieve. Luego, los primeros gritos. Los niños corriendo hacia el punto más alto del hielo para ver si la caza había tenido éxito. Y cuando vieron el cuerpo de la ballena arrastrado por los trineos, cubierto con mantas y sogas, todos gritaron a la vez. No por alegría, por reconocimiento. Porque una caza así no se celebra, se honra. Kovic se quitó el gorro. Miró hacia el mar, que apenas se vislumbraba a lo lejos, y murmuró una frase que Aput luego me tradujo. «Gracias por darnos otro invierno». Yo no dije nada. Solo grabé en mi memoria cada imagen, cada sonido, cada grieta del hielo, cada mirada del animal, cada silencio. Porque entendí que ser testigo de esto era ser parte de algo mucho más grande que una simple historia. Y ahora, la ballena no solo alimentará a la aldea, también alimentará la memoria. ¿Y tú, sabías que las ballenas podían ser cazadas así, con respeto, con lanza de hueso, con una conexión profunda con la naturaleza? ¿Qué otras historias del pueblo inuit te gustaría conocer? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like si te atrapó esta historia hasta el final y suscríbete si quieres ver más aventuras reales como esta. Nos vemos en el próximo episodio, si el hielo nos deja volver.